Permitime que mientras seguís hablando sumo a Gabriela Piovano, que es la infectóloga del Hospital Muñiz y está escuchando toda esta parte para empezar a unificar todo. ¿Cómo te va, Gabriela? Leo Montero te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto. Estoy aquí con Javier Milei, con Diego Iglesias. Estamos hablando del tema de los contagios, el tema de las muertes, del tema de la economía. Él está dando unos números que realmente son muy interesantes desde el punto de vista de... Este es el punto de vista donde yo siento que la población, no solo nuestra, sino mundial, se está debatiendo, ¿no? ¿Cuánto parar? ¿Cómo afecta? ¿Cuánta más gente muere por otras causas? Sin embargo, los países no están parados. O sea, empieza un debate y nosotros no podemos parar. Los negocios fundiendo, la economía cayendo y demás. Y ya sabemos, por otro lado, el manual de recaudo. Sin embargo, la gente se sigue contagiando y está en el pico. Acá Javier está hablando un poco de todo eso. ¿Cómo titularías vos desde tu lado como infectóloga este parate, esta cuarentena, lo que está haciendo Argentina, lo que hizo el mundo? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, mi visión, por supuesto, es totalmente opuesta a la que está expresando el señor Milei, que evidentemente desconoce totalmente todos los procedimientos de los cuales formamos parte, no solo el Estado Nacional con el Ministerio de Salud, sino también lo que es la Organización Mundial de la Salud, que en ningún lugar la escuché decir que estuvo mal hacer la cuarentena. O sea, realmente me gustaría que para que él reconozca, por ejemplo, que hay 40 millones de desocupados en Estados Unidos, primer potencia mundial, que el señor Donald Trump se ha transformado prácticamente en peronista porque está repartiendo ahora inclusive cajas de alimento entre la gente en el primer país del mundo en la economía. Así que decir esto sinceramente desde el puesto de una persona que no tiene ningún tipo de cargo de nada, que todo lo que diga, si repercute en la gente, él no va a hacerse cargo de nada. Si a nosotros se nos satura el sistema de atención, él no va a venir a pedir disculpas ni va a pagar con nada todo el daño que puede ocasionar cuando está diciendo algo que claramente no tiene pero ningún gollete. Porque vos fíjate, yo le había pedido a la producción que por favor nos apuntara los números, por ejemplo, del hermano país chileno, ¿no es cierto? Sí. Donde ellos entraron el mismo día que nosotros en cuarentena. Entonces, si lo podemos poner, vamos a ver una diferencia enorme de muertes y de personas que están infectadas y que ya está sobrepasado inclusive el sistema de salud privado prácticamente que tiene Chile. Bien. Es más, están pidiéndole la escupidera a la Argentina para atender a los casos de ellos. Así que es para mí, sinceramente, me parece que siempre se dicen estas cosas sin ninguna responsabilidad. Porque, pero espera, claro, Gabriela. si no estuviera, ¿quién le va a decir que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es cualquier cosa directamente? Bien. ¿No? Espera, tampoco es mi idea que se ataquen entre ustedes o que pueden disentir, por supuesto. Yo quería más tu opinión, a ver, sin... Hacé de cuenta que no escuchaste lo que dijo él. Él tiene su opinión y la tiene fundamentada. Mientras estamos viendo los números de Chile, ¿no? 246.000 y pico de casos, 4.500 muertos. Casi 5 veces más que lo que lleva Argentina y demás en este tramo. ¿A vos te parece...? La pregunta es, nosotros llevamos 100 días y encima estamos en el peor momento. Vamos para otros 2 o 3 meses. Está bien que estemos así. Encima hay que volver a decirle a la gente que no quiere estar encerrada por diversos motivos y que sabe ya de memoria cómo cuidarse, pero a veces no lo hace. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la Argentina que tenemos que ver ahora, junio, julio, agosto? ¿O qué recomendación darías o cuál es tu visión? Olvídate lo que hicimos hasta acá. Bueno, mira, los resultados de nuestra cuarentena fueron fantásticos y han sido realmente vistos como un ejemplo en el resto del mundo, que tuvo que ir para atrás cuando tuvo la conducta de dejar todo librado, porque claramente después de un tiempo y una proyección, con una proyección de duplicación de los casos en pocos días, porque vos pensás que a los 2 o 3 días de estar infectados, las personas infectan y transmiten la infección a 10 personas, por lo menos por una semana. O sea que el crecimiento es exponencial. Llega un momento que por más que... Mira, cuando empezó esto, nosotros también decíamos que la gripe se llevaba mucho más muertos. ¿Por qué? Porque la mortalidad por la gripe es de 0,5% y mucha más gente en el mundo todos los años se infectaba con gripe. Pero resulta que la mortalidad por COVID es de 5%. Entonces, si nosotros dejamos que toda la población se infecte, un 5% es muchísimo más
que un 0,5%. Hubo 32.000 muertes por neumonía asociadas y a gripe y neumonías, ¿no es cierto? De eso no se habló nada, porque esto fue producto de la falta de vacunas y de que el ministerio pasara como pasó a secretaría. Sin embargo, nosotros resentimos el sistema de salud en ese momento y hoy estamos viendo cómo, que habíamos empezado hace unas semanas, teníamos un 25% de ocupación, ya hablamos de un 80% en el sector público. Entonces, la medida de cuarentena es efectiva. Ajá. Ahora, si nos empezamos a mezclar la política y hacer que la gente salga porque está enojada, en vez de compenetrarla en todo lo que se ha conseguido, en que el sistema económico igual se resentiría si nosotros dejáramos de hacer cuarentena, nada más que además del problema económico tendríamos el problema de los muertos. Bueno, tal vez la gente entendiera que tiene que tener un poquito de paciencia y si nosotros queremos, este va a ser el pico y a partir de este momento la pandemia puede empezar a bajar en Argentina. Bien. Por lo menos en el AMBA, ¿no? Porque en el resto del país claro, la pandemia ya bajó, eso es verdad. Argentina es como dos países distintos porque sacando Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el provincia de Buenos Aires, llamada AMBA hoy en día, el resto, ves los números y decís La Pampa 0, Coso 0, Catamarca 0, 6 contagiados 0, o sea, casi todo el país nada, Diego. El 93% de los casos totales están concentrados en el AMBA, por eso las realidades en Argentina son muy distintas al resto del país, que tiene, y esto también en línea un poco a lo que decía Javier, que no es la misma la situación en el AMBA que en el resto del país, porque el resto del país tiene liberadas muchísimas actividades económicas, ¿no? Tanto industriales como comerciales. Sí es cierto que en el AMBA las restricciones son mayores, a pesar de que muchas industrias están funcionando, muchos comercios también están funcionando, y en línea con lo que decía Gabriela, para cerrar el concepto, yo coincido más con ella que con Javier, en tanto y en cuanto los países que han tenido aperturas desmesuradas o descontroladas, o sin una centralidad desde el Poder Ejecutivo, como en Brasil, como en Chile, como en Estados Unidos, la economía, y eso Javier lo conoce muy bien, se ha resentido muchísimo, con encima el agravante de una gran cantidad de muertes. Entonces, la discusión, me parece, o el dilema entre economía y salud, o salud y economía, me parece que es una dicotomía un tanto falsa que no se corrobora en la realidad. No es que una cosa sí, la otra cosa no. No, es que yo creo, te pregunto, Javier, y te doy pie para que un poco hagas todo, ¿no? Pero yo creo que ella pide paciencia y está bien, piden que nos cuidemos, y de hecho nos cuidamos, nadie se quiere contagiar, nadie se quiere morir. Obvio. Y a su vez, estamos en un país que lucha desde antes de esto, con una inflación altísima, con desempleo alto, con un dólar altísimo, con pocos recursos. Y ahora, digamos, pedimos paciencia, pero la gente se desespera por todo, se desespera porque tiene miedo a contagiarse, se desespera porque le cierran el laburo, se desespera porque le bajan el 25. O sea, es una situación que para mí no deja de ir de la mano. Tu propia economía, la salud, la desesperación, la incertidumbre. A ver, en primer lugar, voy a ir de vuelta sobre los números que, digamos, o sea, al menos generan tanto desprecio en la infectocracia. El punto es el siguiente, amenazaron con algo que es 300 veces, por lo menos 300 veces menor de lo que es. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, digamos, impulsan un desastre económico. Es decir, una caída del 7% del PBI mundial, ¿sí? Llevando, digamos, los pobres extremos de 5% del planeta a 15%, o sea, mandar 770 millones de personas a la pobreza extremas y matar 27 millones de seres humanos de hambre, me parece que es una cuestión bastante complicada, y en especial en los países de menos recursos. En segundo lugar, digamos, o sea, la mención de Estados Unidos, o sea, parece que se quedó tarde la señora, no se enteró que también está recuperando muy fuertemente la economía americana. Otra cosa, digamos, también interesante es que a la luz de los errores de la Organización Mundial de la Salud, que ha venido teniendo contradicciones una tras otras, por ejemplo, Estados Unidos le quitó el financiamiento. Es más, en Alemania, digamos, la señora Merkel... Estados Unidos se lo quitó porque le echó la culpa que la Organización Mundial de la Salud ocultó información de China porque a Estados Unidos le conviene pelearse con China igual. Entonces no trabaja tan bien, que bien, digamos. Continúa. A ver, entonces, o por ejemplo, en el caso de Alemania, la señora Merkel demanda a los infectólogos por haber sobreestimado y haber exagerado esta cuestión. No solo eso, sino que además
Lo que hay que tener en cuenta es el desastre causado en Argentina. El PBI, digamos, durante el mes de marzo, solo con 10 días de cuarentena, cayó 10% y en abril cayó 20%. Es decir, lo que se está generando es un desastre. Entonces, digamos, cuando esta situación termine de estallar, sí, digamos, los daños van a ser, digamos, enormes y el remedio termina siendo peor que la enfermedad.